Quiero plantear una cuestión de privilegio contra el ciudadano americano Mark Stanley, que de acuerdo a informaciones que han aparecido en los diarios en los últimos días, ha sido designado por el presidente Biden como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina. Y en la audiencia que tuvo ante el Comité Evaluador de Relaciones Exteriores del Senado para que le dieran el acuerdo, el señor Stanley, a mi juicio, y muy humildemente lo planteo, me parece que ha cometido o ha pronunciado o ha realizado declaraciones que nada condicen con lo que tiene que ser un embajador para lograr respeto entre los países al cual represente y al cual va a representar, para lograr armonía y para, en definitiva, tener relaciones maduras y serias entre tanto el gobierno argentino como el gobierno del presidente Biden. Ha dicho este señor Stanley que lamentablemente la Argentina está experimentando importantes desafíos económicos, incluida una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y una prolongada recesión, y que es responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan macroeconómico que devuelva estabilidad al país y la consagración de un acuerdo con el Fondo. Luego, más adelante, hace otro tipo de consideraciones, incluso dice que se va a involucrar con la dirigencia argentina en todos los niveles para buscar resolver este problema. Y un poco, a lo mejor queriendo hacer un chiste, dijo que la economía argentina es un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le funcionan correctamente. Lo primero que quiero decirle al señor Stanley es que si las ruedas no funcionan correctamente es porque alguien a lo mejor las pinchó y le tiró clavos para que no pudiera funcionar. Bueno, en eso tiene mucho que ver el gobierno anterior de los Estados Unidos. Y por eso me quiero referir y simplemente decir que el señor Stanley debería, en primer lugar, ver bien qué es lo que ha ocurrido en la Argentina. Y si hoy este colectivo no funciona correctamente, en gran parte se debe a la responsabilidad del gobierno anterior de los Estados Unidos y al gobierno anterior que estuvo en la Argentina hasta el 10 de diciembre del 2019. Y se debe concretamente a ese famoso crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno argentino y que hoy tenemos el problema que solucionar gravemente. Es sin duda uno de los mayores problemas que tiene el gobierno argentino, afrontar la solución de este problema. Yo le sugiero a este señor Stanley que puede leer, entre otros, las notas que el bloque del Frente de Todos elevó oportunamente tanto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional como a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario, con fechas 16 de noviembre del 2020 y 22 de febrero del 2021, donde hacemos referencia a este crédito, que fue dado incumpliendo todas las normativas del Fondo Monetario Internacional, fue dado de una manera apresurada, de una manera inentendible, incumpliendo además todas las normas administrativas internas que rigen en la Argentina para tomar créditos, que incluso ha merecido que exista una causa penal donde está acusado el presidente Macri de incumplimiento, entre otros, de los deberes de funcionario público por haber tomado precisamente este crédito sin haber cumplido con las disposiciones reglamentarias. Y desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, se violaron las normas que, por ejemplo, establecían el monto hacia el cual se podía prestar. Aquí se prestó 10 veces más de lo que estaba autorizado. Se prestó el dinero para la fuga, se hizo adelantos de esos dineros para que esos dineros se fugaran. Y como si a lo mejor pareciera dudoso que uno dijera, bueno, este fue un crédito que tuvo con intención garantizarle la reelección al presidente Macri. Desde ya
campaña bastante costosa y además fue derrotado. Quiero decir que el señor Maurice Claver Carone, que fue el funcionario más importante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue además, participó como representante en el Fondo Monetario Internacional, y que vaya casualidad, después fue el funcionario enviado a la Argentina cuando se unió el presidente Fernández, dijo en un encuentro en Chile, donde se trataba de cuestiones relacionadas con los sistemas financieros internacionales, el Consejo Chileno para Relaciones Internacionales, reconoció expresamente que este crédito fue dado a Mauricio Macri porque consideraba Trump una clave importante para América Latina y utilizó el poder institucional, es decir, presionó y tensionó y exigió al Fondo Monetario Internacional para sostener al gobierno de Cambiemos, que estaba en un jaque por un plan económico recesivo que podría abrir las puertas a un triunfo del peronismo. Bueno, no es que lo digamos nosotros. A los integrantes de ese gobierno está muy claro de que fue Trump el que les autorizó el crédito para ganar las elecciones que, casualidad, después perdieron. Pero bueno, ahora nosotros, todos los argentinos, tenemos el problema de tener que devolver ese crédito. No sé lo que hará la oposición, yo no tengo dudas, nosotros, este frente político siempre ha honrado sus deudas, como recién lo relataba el senador Recalde durante tanto la gestión de Néstor como de Cristina, pagamos las deudas que habían contraído gobiernos anteriores, que fueron los mismos que después volvieron en 2015 y volvieron a contraer las deudas. Así que yo no sé lo que va a hacer Cambiemos o ese espacio político. Seguramente se va a oponer como todos y vamos a tener que ser nosotros los que afrontemos la responsabilidad de eso. Pero esta cuestión de privilegio que quiero plantear al señor Stanley es para decirle que los argentinos, por lo menos un gran sector de los argentinos, nos merecemos respeto, nos merecemos consideración y no necesitamos que venga un ciudadano norteamericano a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor a otras se los dice y aceptan disciplinada, obsecuente, todas las sugerencias que les hacen. ¿Cómo fue esta? Tomen un crédito de 44.000 millones para ganar las elecciones y después vemos qué hacemos. Después vemos qué hacemos. Es el problema que hoy tenemos todos los argentinos sobre las espaldas. ¿Y sabe lo que pasa? Que no es un problema del fondo. Es un problema de los argentinos. Esto significa menos gas en los hospitales, menos tiza en las escuelas, menos netbook, menos salud, menos educación, menos crédito, menos agua potable, menos vivienda. Esto es lo que significa tener que afrontar esta monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional, que gracias a esa irresponsabilidad en la gestión de gobierno y esa actitud absolutamente displicente contra nuestro pueblo, como tuvo en toda la gestión el gobierno del presidente Macri, hoy nosotros nos tenemos que hacer cargo. Por eso vengo a plantear esta cuestión de privilegio y decir simplemente qué podría opinar a lo mejor un senador americano o algún funcionario con algo de dignidad en Estados Unidos si el embajador argentino va a Estados Unidos y dice: nosotros vamos a trabajar para que desaparezcan las guaridas fiscales de Estados Unidos, o que el consumo de drogas no sea tan alto, que hoy lamentablemente Estados Unidos es el país del mundo de mayor consumo de drogas, o vamos a trabajar para evitar que no emitan tanto dinero como dice exactamente como están emitiendo, o que diga, por ejemplo, vamos a trabajar para que sectores de Estados Unidos no sean golpistas, como hicieron con el presidente Biden cuando tomaron el Capitolio. Aquella anécdota que siempre se cuenta, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos no había golpes de Estado? Bueno, decían que en Estados Unidos no había golpes de Estado porque no había embajada. Las embajadas... Bueno, pero casualidad, igual hubo un intento de un golpe de Estado en Estados Unidos por parte no de las Fuerzas Armadas, sino de sectores civiles alentados por el presidente Trump. ¿O qué pasaría si el embajador argentino fuera a Estados Unidos y dijera: yo voy a colaborar con el gobierno de Estados Unidos para terminar con el racismo que hay en esa sociedad?
o con la violencia en las escuelas. Vaya finalizando, senador, por el Bueno, tiempo. voy a ir finalizando. Simplemente planteo esta cuestión de privilegio para que ojalá el señor Stanley revea esta postura de querer intrometerse en los asuntos internos de otro país. Y si lo quiere hacer, tiene a la bancada de Cambiemos para hacerlo. Con ellos puede trabajar tranquilamente, lo hicieron antes. Pero decir que este gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner no vamos a admitir de ninguna manera una actitud de este tipo. Y solamente recordar para la historia que ya hubo un Braden que formó la Unión Democrática y fue a elecciones alentando a la oposición en contra del Perón y al cual, igual que a Macri en el 2019, le ganamos. Gracias, presidenta. Bien, gracias.